Hola, buenas familia, estamos aquí en una cosa diferente que vamos a enseñaros hoy, que va a ser cómo montar un ordenador por piezas. Sé que es una cosa totalmente diferente de lo que hago yo, que no hago esto, solo hacer gameplays o bromas graciosas. Os voy a enseñar cómo montar cada pieza paso a paso. Y si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar en los comentarios en la parte de abajo, en cualquiera de mis redes sociales, que las tenéis también los links abajo. Y si queréis pasaros por mi canal y ver los vídeos que tengo, suscribiros y cada día sacaré un vídeo nuevo, así que muchas gracias por verlo y os dejo con el tutorial. Bueno, aquí continuamos con el tutorial de cómo montaros un ordenador. Esto es una tarjeta gráfica, os voy a enseñar todos los componentes de cómo montaros un ordenador y las piezas que necesitáis para ello. Esta es la tarjeta gráfica, en nuestro caso es una Asus. Una fuente de alimentación que para un buen gaming necesita una buena potencia. En mi caso son 700 vatios de potencia, que no está nada mal, para alimentar la gráfica, el procesador, sin ningún problema. Este es nuestro ventilador, con el cual se va a disipar todo el calor de la CPU, de nuestro microprocesador. Y estos son los módulos de memoria RAM de 2 GB que vamos a poner DDR3 en cada uno de nuestros slots de la placa base. Y como veis, todos son del mismo modelo y del mismo fabricante para que el Dual Channel funcione perfectamente, que eso, si queréis, os lo puedo explicar si queréis en alguno de mis comentarios, lo podéis decir. Esta es la placa base, la cual vamos a utilizar, y este es el microprocesador que ya está instalado. Luego os pondré cómo poder hacerlo. Y esta parte de aquí es el zócalo donde va a ir el ventilador, que cada uno de los zócalos son diferentes para el procesador. Entonces os lo explicaré más o menos. Esto es donde va la memoria RAM, la gráfica, y aquí estos son los conectores de la fuente de alimentación y de los discos duros, de los USB, que más adelante os voy a enseñar cómo conectarlos uno a uno perfectamente. Esto es un disco duro de 1 tera, normal, de 3,5. Este es otro disco duro que va a ser el principal, de otro tera, que le hemos puesto opcionalmente un ventilador para que no se sobrecaliente y tenga menor temperatura cuando haga las lecturas de datos. Esto es una disquetera con la cual podemos leer los CDs perfectamente y los DVDs para que podamos encenderlo. Bueno, pues bien, en estos casos, en este paso vamos a insertar la memoria RAM, que como veis tiene su posición, tiene una ranurita ahí en el medio, la cual tenemos que hacer coincidir con la que aparece en la placa base, que más o menos está un poco más arriba, un poco más abajo. Aplicamos un poco de presión y las dos muescas blancas nos capturarán el módulo de memoria sin ningún problema. Solo con aplicar un poco de presión valdría, pero de todas maneras nunca viene mal apretar los anclajes blancos, porque hay veces que se quedan un poco sin presionar del todo, y por miedo a romper la placa, que hay veces que te da un poco de miedo apretarlo tanto. Y esto sería el montaje del módulo de memoria, y así quedarían sin ningún problema. Este paso os voy a enseñar cómo conectar, cómo poner vuestro microprocesador en el zócalo. Abrimos el zócalo del microprocesador y conectamos el microprocesador al zócalo tiene una posición exacta, así que tenemos que mirar justo las clavijas cómo entra la posición, y apretamos nuestro zócalo para que quede el microprocesador perfectamente inmóvil y perfectamente anclado. Esto es un paso muy importante, que lo tenemos que hacer sí o sí, y hay gente que se le olvida hacerlo y puede perjudicar mucho al ordenador. Esto es una pasta térmica que lo que hace es
echamos una cantidad un poco abundante. Lo que hace es juntar bien toda la superficie del microprocesador con el ventilador, el disipador, vamos, de nuestra CPU, el cual es el que nos va a evitar que este microprocesador aumente mucho su temperatura, que es una de las de los fallos que suele tener la gente. Este es el anclaje para el ventilador, pero que cada uno de los zócalos y ventiladores son diferentes, así que ya lo he montado y os lo dejo, así es como quedaría. Esta parte de aquí es la que tiene que coincidir justo con el microprocesador, con la pasta térmica que ya está puesta, y lo único que tenemos que hacer es ponerlo encima. Si queréis podéis moverlo un poco para que la pasta se distribuya por todo el microprocesador y por la parte del ventilador. Lo movemos un poco y retiramos esto, que bueno, en este caso lo tengo que retirar para poder atornillar nuestro disipador. Lo de la pasta térmica es de verdad algo muy importante que tenemos que hacer, porque si se te olvida es que todo esto que estamos haciendo no sirve para nada, porque es que en cuanto enciendes el ordenador te va a pegar un pico de temperatura enorme, incluso se te puede quemar el microprocesador nada más encenderlo. Y sobre todo si vas a jugar a juegos, te aconsejo que esto lo lleves a rajatabla y tengas un buen ventilador para que este microprocesador no se te queme nunca. En la torre lo que tenemos que introducir, lo primero de todo, es la chapa trasera de nuestra placa base, que cada vez que te lo compras te viene una con sus distintos agujeros para el panel trasero, y lo único que tenemos que hacer es aplicar un poco de presión hasta que todos los lados suenen un pequeño clac, y cuando tengamos esa presión ya hecha quedará bien anclada. Ahora vamos a conectar el ventilador de la CPU al CPU fan, que está aquí, como lo veis, este conector blanco. Viene las letras justo debajo de CPU fan para que no te equivoques. Conectamos ese cable y ponemos el ventilador en nuestro disipador y lo dejamos ahí conectado. Lo primero que también vamos a meter en la torre va a ser nuestra fuente de alimentación, para que así nos evitemos que el espacio que tanto ocupa esta fuente de alimentación después no sea más difícil metiéndolo con el ventilador y con el disipador, y es mucho más difícil. Lo único que tenéis que hacer pues es nada, meter la fuente de alimentación, que coincidan los agujeros, y no os aconsejo lo que estoy haciendo yo de atornillarla así, porque es mucho más difícil y la mano se te está quedando ahí un poco muerta, porque lo estoy sujetando con la otra mano izquierda. Y lo único que tenemos que hacer es poner estos 4 tornillos de la fuente de alimentación, y en cuanto apretemos los 4 tornillos de aquí atrás, la fuente de alimentación quedará anclada y ya no tendremos que preocuparnos más de eso de ahí. Apretamos bien los 4 tornillos. Yo os aconsejo que apretéis poquito uno, poquito el otro, y ya después les deis un apriete final, porque si no hay veces que te cuesta y lo puedes dar un poco de sí los tornillos. Al pesar tanto la fuente de alimentación, hay veces que tiende a tirar un poco hacia abajo, aunque vamos, en esta posición no lo hagáis nunca porque es una tontería. Quedaría así, retiramos un poco los cables para que no nos estorben, y el siguiente paso es meter la disquetera de CDs. Retiramos una tapa de la parte de adelante, que ya la tenía retirada yo, y lo introducimos por la parte de adelante siempre. La disquetera siempre por la parte de adelante, hasta hacer coincidirla con los agujeros que tenemos en la torre, y siempre dejando, como veis en la imagen, que la disquetera
se quede bien metidita y que tampoco quede ni muy salida ni muy dentro, para que no quede feo y no la pegues un golpe si está muy salida o lo que sea. Lo dejamos justo al ras, apretamos los tornillos de nuestra disquetera y al apretarlos lo único que nos queda es, como ya tenemos la fuente de alimentación instalada, es conectar nuestra alimentación a la disquetera de CDs. Como veis, los anclajes, conectaremos el cable este de aquí a la parte de la alimentación y ya tendrá alimentación cuando esta fuente de alimentación esté bien conectada. Este es nuestro disco del sistema de 1 tera, que en vez de como los CDs por adelante, va por la parte interna. Como no se tiene que ver, pues lo metemos por la parte interna hasta lo mismo, hasta hacerle coincidir con los agujeros que veamos en la torre, este de aquí y este de aquí. Atornillamos nuestro disco duro, lo atornillamos bien para que no tenga vibraciones innecesarias, y como en este caso yo le he metido un ventilador opcional para que no suba mucho la temperatura, pues se va a mover un poco más. Le vamos a conectar como al otro el conector de la fuente de alimentación, que va en la parte de aquí, y ya tendremos la corriente para nuestro disco de 1 tera en nuestro caso. Ahora lo único que tenemos que hacer es meter ya la placa base con todos los componentes, como os he enseñado anteriormente, ya instalados. Nos aseguramos bien de juntarla al panel trasero para que podemos meter todos los conectores sin ningún problema. Y también nos tenemos que fijar que la placa base, como veis, tiene unos tornillos que tenemos que apretar. Son 6 tornillos en total. Tienen que quedar pues bien alineada en esos tornillos para poderlos atornillar bien y que la placa base se quede bien fija. En este caso me voy a saltar un poco los pasos de atornillarlo. Son 6, ya os digo. Aquí tenemos la tarjeta gráfica, la cual la vamos a conectar al PCI. No sé si os ha dado tiempo a verlo. La hemos conectado al PCI y estos son los componentes de la CPU para que la fuente de alimentación alimente la CPU. Está en la parte justo de arriba a la izquierda. Es un conector de 8 pines en nuestro caso. Lo conectamos ahí y es lo que nos va a dar la energía necesaria para nuestro microprocesador que funcione correctamente. Ya está conectado ahí en nuestro conector de 8 pines. En este de 24 pines es el conector más grande que vamos a tener, que es el que va a dar la energía a toda la placa base. A partir de este conector alimentamos toda la placa base. Y también vamos a necesitar, como veis, un conector de 6 pines aquí en la tarjeta gráfica, porque como es una tarjeta potente necesita un poco más de alimentación y nuestra fuente de alimentación pues tiene la opción de poderla conectar. Como veis, nos aseguramos de que esté bien sujeta y os voy a enseñar cómo conectar los ventiladores de la torre. Este es el ventilador delantero, que como veis está ahí en la parte blanca, el conector, y el trasero, como he montado antes el disipador, está un poco difícil, lo tenemos aquí un poco en el medio y voy a intentar conectarlo con un poco de cuidado. Apretamos bien y conectamos el ventilador trasero para que coja todo el calor interno de la caja y los saque y los pulse fuera. Es un ventilador bastante importante para que nuestro circuito de aire se
se quite el calor interno que tenemos en nuestro ordenador y no se quemen los componentes. Esta parte de aquí es el panel frontal de audio que tenemos en la caja. Lo tenemos justo al lado en la placa base, al lado de los componentes de audio del panel trasero justo de la placa. Estos componentes son los USB de la parte delantera de la caja, los cuales tenemos que conectar en la parte de abajo como en esas cajitas azules que veis. Este es un conector de USB 3, pero como no tengo, le voy a conectar el USB 2.0 y lo conectamos tal cual a la cajita azul, como os he comentado, que claramente te pone ahí en la placa base conector USB, o sea, no hay problema de pérdida de no saber conectar eso, porque te ponen unas letras bien grandes para que sepas que tiene que ir conectado ahí los paneles frontales de los USB. Así quedarían colocados y nos aseguramos un poco que estén bien colocados para su perfecta colocación. Esto es algo muy importante y que cada uno de los fabricantes de las placas son diferentes. Son el Power LED, el Power, el Reset y el Speaker. Son los botones de encendido, del Reset, de los LED de adelante y el Speaker, que es el chivato que nos va a dar si hay algún error o cuando enciendes el ordenador. Los tenemos que conectar en la parte de aquí. Yo no los voy a conectar porque cada placa base es diferente. Esto es para conectar el SATA del disco duro y lo vamos a conectar a la placa base, que es lo que nos va a dar la información de lo que tenemos dentro del disco duro gracias a este cable. Lo tenemos conectado, a ver si lo veis, la parte de ahí abajo, a ese conector gris es un SATA, y en la parte del disco duro. Como también nuestra disquetera es SATA, la vamos a conectar lo mismo con un cable, aunque el cable sea rojo es totalmente igual. Lo conectamos ahí y lo vamos a conectar en otros componentes, como veis, para que lo veáis mejor, la parte de abajo, que son los mismos SATA, pero quiero que se vea un poco mejor los conectores para que sepáis más o menos cómo tienen la forma. Así es la forma de los conectores. Y nada, eso es todo. Eso es el montaje del ordenador. Si os ha gustado, darle al like y echar un vistazo a mi canal, que seguro que os va a gustar mis vídeos. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y un saludo, chavales.